retomamos la agenda después de las fiestas patrias. ¿Qué se viene ahora en el ambiente político, en el Congreso? ¿Qué pasó entre el 11 de septiembre, el 18 y ahora lo que queda del año? Vamos a estar hablando de los principales debates que debieran tomarse el Congreso, específicamente en la Cámara de Diputados. También hablar de otros temas, como por ejemplo los socavones. Para toda esta conversación nos acompaña el diputado del Partido Socialista, miembro de la comisión investigadora de los socavones que se han dado en la región de Valparaíso, Tomás de Rementería. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido a MulTV. Hola Patricia, encantado de estar acá y bueno, espero que todos hayan pasado un feliz 18 y que haya sido un momento de unidad porque vimos que tenemos un poco el ambiente enrarecido, pero creo que estas tradiciones republicanas que tuvimos, el Tedeum que pudo estar, la paramilitar, el espectáculo en el Teatro Municipal sirven un poco para unir ánimos. Claro, porque veníamos de este 11 de septiembre, diputado, bien tenso, por decir alguna palabra, mucho debate, mucha discusión también entre las distintas fuerzas políticas, y llegamos al 18, se hace como una especie de nuevo aire o genera una especie de nuevo aire, pero ayuda efectivamente a descomprimir. ¿Cuál es su sensación hoy día con el ambiente político? Bueno, yo me llama la atención cómo se dio las celebraciones o conmemoraciones del 11 de septiembre, porque se retrocedimos 10 años. Retrocedimos, yo me acuerdo cuando estábamos los 40 años, fue mucho más uniforme la idea de que los golpes de Estado son malos, de que las violaciones de derechos humanos son malas. Hoy día se convirtió un poco en una discusión histórica que no nos lleva a ninguna parte y discusiones como eh, ir a visitar a los presos de Punta Peuco está bien o está mal, que yo, o sea, yo creo que finalmente ahí hubo un retroceso, pero veo que ahora pasado esto, pasadas las fiestas patrias, donde pude escuchar al presidente del Senado, que en el Tedeo me estuvo bastante oportunidad, el obispo Aoz, que obviamente dice lo que tiene que decir en relación al aborto, digamos, digamos su doctrina religiosa, pero hace también gestos que habla de la necesidad de cuidar a nuestros adultos mayores, un poco diciéndonos a la clase política que nos pongamos de acuerdo con una reforma de pensiones, porque hoy día el sistema no da para cuidar a los adultos mayores precisamente tal, y también hace un llamado y se ofrece como iglesia, como lo fue en los años de dictadura, como garante de los derechos humanos, para participar en el plan de búsqueda y llama, exhorta a los católicos que tienen información a que se la entreguen y que se la puedan entregar ellos mismos y ellos hacerla llegar como intermediarios al gobierno. Creo que el TDU sirvió para eso y la parada militar, yo creo que cuando vemos al presidente tan involucrado con las instituciones patrias, ver la forma en que se comportaron los comandantes en jefe durante la conmemoración de los de septiembre, que creo que nos dan una lección a la clase política. Ellos vienen de instituciones que están más que cuestionadas en esa época, pero hoy día hemos visto un avance cuando el almirante de la Maza lleva a los presos de Dawson a visitar la isla, dice que nunca más. El libro del general Martínez, que si bien no está en servicio activo, marca un cambio de tendencia y creo que ellos han sabido evolucionar mucho mejor que nosotros y se ve que están en otra. Yo trabajo mucho con la Armada, soy miembro de la Comisión de Defensa y veo que ellos están en los temas de cambio climático, investigación científica, desarrollo de una industria nacional científica y militar, cambios en las doctrinas, en la enseñanza de los derechos humanos. Tienen avanzaron mucho más rápido de lo que avanzamos nosotros como clase política, O sea, el problema está en la clase política, entonces. sin lugar a dudas. Diputado, bueno, llamó la atención también en la parada militar que usted mencionaba, incluso el presidente Gabriel Boric cantando los viejos estandartes. ¿Le sorprendió eso? Bueno, yo creo que las Fuerzas Armadas no son un patrimonio de ningún sector político, como se trató de ver en una época. Y creo que eso fue algo que mi sector político, por la historia, por los traumas obvios de una dictadura donde las Fuerzas Armadas reprimieron, se alejó del mundo militar, lo vio como algo de derecha y la derecha se sintió propietaria, digamos, de las Fuerzas Armadas. Creo que eso ha cambiado y cuando vemos lo que se dio en la paramilitar, que el presidente participa mucho en los cambios de mando de las Fuerzas Armadas, en la ceremonia, me ha tocado estar con el presidente, por ejemplo, en la ceremonia de graduación de la Escuela Naval, en el cambio de mando de la Fuerza Aérea, le interesa mucho y tiene mucho respeto por la institución republicana de las Fuerzas Armadas. Y creo que hay que recuperar una historia de las Fuerzas Armadas que las alejemos del tema del 11 de septiembre, el golpe, o sea, en el ejército el general Snyder, el general Pratt, el general Pickering, que fueron generales constitucionalistas, y antes tiene una historia mucho más fuerte, de Higgins en adelante, digamos,
de participar en la vida política nacional, o sea, en la vida militar nacional, pero siempre cuando se les llama política desde la presidencia, desde la no deliberación, y creo que en eso es la historia de las glorias del ejército, así que me parece muy bien y también quién va a negar que todo en nuestra vida, independiente de nuestra opción política, hemos escuchado la paramilitar y los viejos estandartes es, digamos, el himno, digamos, la marcha más utilizada, más nacional, más de nuestro ejército, entonces obviamente me parece que me identifica que el presidente la cante. Bueno, y de hecho el presidente, aquí saliéndonos un poco de la parada, diputado, pero el presidente hoy día ya terminó el fin de semana largo de las fiestas patrias y viajó a Estados Unidos, a esta Asamblea de las Naciones Unidas. En el fondo, estas semanas que han sido bien turbulentas políticamente hablando, con mucha noticia, llegamos a estos 3 días que están como ni en Tongoy ni los Vilos, porque tenemos después el fin de semana, estamos en semana distrital, el presidente viaja a Estados Unidos. Partamos por ese viaje para analizar lo que viene ahora, diputado. Usted es miembro de la Bueno, Comisión a de mí como Relaciones yo soy Exteriores. presidente de la Comisión de Presidente, Relaciones Exteriores de la sí. Cámara y me ha tocado hablar mucho cuando me han invitado a actos, cuando vienen líderes extranjeros para las conmemoraciones del 11 de septiembre, me tocó estar con presidentes extranjeros, con expresidentes, con autoridades parlamentarias de distintos países. Y es impresionante la imagen que tiene, bueno, Chile en general tiene una muy buena imagen en el extranjero, pero el presidente Boric llama mucho la atención por su juventud, por un poco la impronta, por la forma y también porque el golpe fue un tema que es mundial, o sea, probablemente no va a estar ajena esta visita en los 50 años también, porque en Naciones Unidas hubo una historia también de Chile, de que Chile en un momento tuvo un asiento oficial y un asiento no oficial en Naciones Unidas, que el asiento oficial decía que en Chile no se violaban los derechos humanos, que todo eso era una mentira de la propaganda marxista, y hay un asiento no oficial, que era Orlando Letelier, de hecho, que el presidente lo iba a homenajear en unos días más a Washington, que muestra la crueldad que tuvo la dictadura, o sea, y la desfachatez de ir a asesinar a un ex canciller a 6 cuadras de la Casa Blanca, o sea, el tema de las relaciones exteriores no estuvo ajeno, estuvimos en el ostracismo y creo que eso marca una diferencia, creo que ese contraste hay que hacerlo de que hoy día Chile, en todas sus presidencias desde el 90 ha estado abierto al mundo, ha llamado la atención al mundo y ha tenido liderazgo importante. Hoy día el presidente Boric sí tiene un liderazgo innato en temas internacionales a pesar de lo pequeño que es Chile, pero sus posiciones que ha tenido. ¿Y Por qué ejemplo, la posición del expectativas tiene presidente de Boric, este viaje puntual del presidente en Estados Unidos? yo creo que es muy importante el discurso que va a dar. Yo creo que el presidente va a hacer un hincapié con el tema de derechos humanos, que es muy importante en Latinoamérica y en el mundo, y que él ha tenido una posición y lo dijo en el discurso del 11. Las violaciones de derechos humanos se condenan independiente del color político de quien las comete. Y por eso el presidente ha tenido una posición bastante dura con Daniel Ortega en Nicaragua, que Daniel Ortega lo ha insultado, el presidente no acudió a eso, pero sí ha hecho ver que eso ha devenido una dictadura. Ha tenido una posición a contrapunto de la familia política de nosotros en Latinoamérica con el tema de Venezuela. O sea, se contradice con el presidente Lula, cuando Lula dice que parte de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela son una especie de... Y me llama la atención porque es una frase un poco parecida a la que dijo la diputada Navellán sobre la violencia sexual en dictadura, que es como una especie de mito urbano. Sí. El presidente Boric fue bastante claro, dijo, son una realidad. Y ha tenido una posición, y eso no le ha quitado de también tener una posición en otros temas. O sea, hay un tema, por ejemplo, que yo creo que el presidente va a hablar, que lo han hablado prácticamente todos los presidentes latinoamericanos, y que en su momento lo habló Piñera en una asamblea de la ONU, que es terminar con el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, que uno puede tener la opinión que quiera. Yo creo que en Cuba no hay una democracia, hay problemas, pero eso no se hace estrangulando a su pueblo, dejándolo sin las divisas que le mandan sus familias, por ejemplo, o dejándolo sin turismo de los turistas americanos que pueden ir. Ya se ha demostrado ser ineficaz también para ese objetivo. Y creo que el otro punto que el presidente debe marcar, ya vimos derechos humanos, un poco eso, son integración latinoamericana, que creo que también el presidente ha tenido ahí una impronta sobre eso, y el cambio climático. Nos acercamos a la COP29, que va a ser en Emiratos Árabes. El presidente ha tenido un liderazgo en el tema de descarbonización, de la idea de combatir el cambio climático. Creo que ahí el presidente Boric puede ser un rol preponderante de Chile también como potencia en nueva energía, hidrógeno verde. Yo creo que ahí esa impronta también viene mezclada, avancemos en medio ambiente, pero también eso nos conviene a nosotros. Vengan a ver Chile, que somos la Claro, potencia en esa mundial en energía transición solar. ecológica, por supuesto. Y una vez que vuelva el presidente a Chile, diputado, ¿dónde debieran estar las prioridades? ¿Dónde debiera poner el tono de urgencia el presidente? Creo que hoy día la gran urgencia que tenemos
distintos niveles de urgencia en distintos temas. El tema de seguridad siempre va a estar, pero ya se dio el compromiso, la compra de equipamiento policial ha sido el mismo general Yañolo admitió la más grande de la historia que de Carabineros. Ha habido ahí un esfuerzo y ahora queda tratar de ver que eso se controla el día a día. Pero creo que el gran esfuerzo que tiene que hacer ahora es que el presidente nos ponga de acuerdo para llegar a una reforma de pensiones. Los adultos mayores, lo dijo el obispo Oz, o sea, los adultos mayores no pueden esperar. Hay adultos mayores que se tienen que saltar una comida porque no tienen, no alcanzan la su cena, un tecito y una pastilla para dormir, para no poder, para no gastar en comida en la noche. O sea, cuando tenemos esa situación, estamos hablando de una situación dramática. Si bien ha habido avances con la pensión garantizada universal, todavía no es tan universal, todavía hay personas que no lo tienen. Entonces yo ahí creo que está el punto de la clase política. Creo que la ministra Jara, el ministro Elizalde deberían ponerse de cabeza cuando vuelvamos de distrital a decirnos ya, pónganse de acuerdo. Ya nos ha exhortado todo el mundo, nos ha exhortado hasta el arzobispo. O sea, cuál tema podemos ceder, cuál tema no, pero ya pongamos los puntos sobre la I y lleguemos a una reforma previsional. Sacar algo, aunque sea mucho menos de lo que se esperó en un momento? ¿Usted es de los que piensa eso? ¿O si es que no se logra ningún acuerdo o el gobierno tuviera que ceder en temas que son sumamente relevantes, dejarlo en nada? Bueno, yo siempre he sido una persona que cree que la mejor reforma es la que se promulga al final del día, no la más bonita que queda guardada en un cajón y la más... Es como ese dicho que dice que lo perfecto es enemigo de lo óptimo. Eh, yo creo que hay cosas que yo espero, hay cosas que creo que no se deben ceder, que es como introducirle algo de solidaridad al sistema. Pero después la cantidad, bueno, veamos la realidad política, veamos cómo nos sentamos. Y tampoco esto de entreguismo, o sea, cuando veo, por ejemplo, que ayer en el Mercurio precisamente hay una entrevista a Andrés Velasco que dice, a mí me habría gustado que no se dieran tanto, que se dieron muy rápido, o sea, como yo creo que también tiene que ver con un equilibrio de conseguir lo que necesitamos, una reforma de pensiones que mejore las pensiones chilenas. Sí, ese es el objetivo. Como también parafraseando, tú hace poco en China, es como decía Deng Xiaoping, da lo mismo el color del gato, sino que caza ratones. Yo creo que tiene que ver un poco eso con la idea de la pensión. Bueno, y también estamos con pacto fiscal, con el proyecto de presupuestos del próximo año, diputado. ¿Cómo ve esos dos debates? Paralelamente hablando a este desafío tremendo que tenemos con pensiones. O sea, yo creo que tenemos un pacto fiscal que tenemos que lograr tres cosas, yo creo. Primero, el pacto fiscal tiene que lograr dinamizar la economía de nueva forma y eso significa, no siempre, porque generalmente dicen, no, ¿cómo dinamizamos la economía y al tiro bajemos impuestos, hagamos, pero creo que tiene que ver con otras cosas también. Crear más competencia, que la competencia sea más justo, que sea más fácil entrar al mercado, que las pymes les paguen de mejor forma. O sea, tenemos ahí abrir líneas de financiamiento más fáciles. El segundo, el tema fiscal, que ya he dicho, el mismo Velasco lo dijo. En Chile hay un desequilibrio fiscal enorme. Tenemos que buscar la forma. El mismo dice a mí, por ejemplo, no me gusta que no hayan tocado en nada el food. Tal vez un impuesto absoluto al food sería, pero un poquito, decía. Eh, tenemos que hacer que sea más, porque tenemos un problema de carga tributaria y también de equidad de la carga. No puede ser que se financie casi todo con el IVA, que es la carga principal de que responden todos los chilenos y que es súper regresiva. Y en tercer lugar, yo creo que también tenemos que tener un compromiso, y el caso Fundación, el caso municipios, que vemos lo de Vitacura, nos enseña que tenemos que, a mí no me gusta la palabra, porque muchas veces ha dicho modernizar al Estado, el sinónimo de achicarlo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es modernizarlo de verdad, tener un Estado que sea eficaz, que los trámites sean rápidos. Por ejemplo, el tema de las evaluaciones de impacto ambiental. Son claves por lo mismo que vamos a hablar después del socavón, que tienen que hacerse, pero no puede ser que duren años y años y se judicialice, sino que se tenga certeza rápida para todos que si dice el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental no se va a construir en las dunas, no se construye, pero no tenemos que entrar cada vez a esta espiral enorme que a uno sí, a otro no. Lo mismo con el tema me ha tocado mucho, yo trabajo mucho el tema vivienda en mi región, el tema de los vestigios arqueológicos. Cuando vamos a construir algo, tenemos el Centro de Neurociencia, que es un edificio patrimonial parado, porque no hay arqueólogos en Chile y el Consejo de Monumentos funciona lento. Entonces, son dos ejemplos de temas puntuales, pero tenemos que buscar todos esos nudos regulatorios y ver de qué forma los aceleramos. Claro, y por eso para muchos el tema del pacto fiscal es una oportunidad. Hablemos de los socavones antes de que se nos acabe el tiempo, diputado. Usted es miembro de la comisión investigadora por este tema O sea, y yo soy además el creador de la comisión que todavía bueno, creador, no creador. se constituye, no se constituye todavía, está en el proceso de revisión de las firmas, que esto es un tema más o menos lento. Y bueno, el tema del socavón, yo creo que más allá del socavón en particular, lo que nosotros queremos saber es
cómo pasamos de una foto que uno ve el año 90, una foto satelital en Google Earth, uno la puede ver, se conecta, ve las dunas de Concón y era un campo dunar gigante, cómo pasamos a lo de ahora que tiene más de un centenar de edificios, todo urbanizado, la zona de protección ambiental se redujo a nada, tenemos construcciones en dunas costeras, que es una cuestión complicadísima, te dice todo geólogo, no sabemos si hubo informes del CERNAG Geomín, no subimos si hubo informes de evaluación ambiental, no sabemos por qué el MOP hizo la urbanización de todo eso cuando hay campamentos históricos en Viña del Mar que llevan 30, 40 años esperando que les construya una red de alcantarillado y acá para construir eventualmente y que alguien se vaya a vivir a segunda vivienda, el MOP hizo una urbanización enorme, entonces tenemos que preguntarnos por qué pasó todo eso. Esa es la pregunta de fondo. No vamos a descubrir por qué se hizo el socavón, es un tema también lo vamos a ver, pero es un tema de ingenieros, de geólogos, pero la pregunta política es, ¿qué intereses hubo ahí? ¿Qué intereses políticos, empresariales estuvieron en juego para que la autoridad avanzara? Porque acá es un acto de autoridad. ¿Sí? En esto el privado busca su beneficio, lo sabemos, pero acá la autoridad es el garante de que los beneficios sean regulados y no sea a costa de cualquier cosa. Acá tuvimos a costa de el bolsillo de las personas que compraron departamentos ahí, que se vieron desvalorizados totalmente sus departamentos ahora, todos esos departamentos están desvalorizados, o sea, es cosa de ver, uno se mete a ver los arriendos en el mall, de hecho, y va a ver cómo bajaron los precios a costa del medio ambiente, a costa del riesgo de desastre enorme, a la costa de que, por ejemplo, a mí me dicen, ¿por qué se meten solo por esta gente, segundas viviendas? Uno baja un poquito y va a hablar con los pescadores de la caleta Montemar, de la caleta Higuerilla, pero un daño enorme por todos los sedimentos que cayeron al mar. Los locatarios de locales, de restaurantes, de comercio, ahí vieron cómo el 18 la gente no, el camino costero estaba cerrado por este famoso socavón, entonces llegar ahí era complicado. Lo que tenemos que hacer como clase política es hacernos cargo de quién y cómo se equivocó y llegamos a esto. ¿Y su sensación preliminar cuál es? ¿Quiénes son los responsables de todo esto? No quiero tener malas intenciones y ver, pero cuando yo he podido analizar, veo cuando vemos quiénes son los dueños de los terrenos de la inmobiliaria, son gente muy cercana a la política. Entonces, vemos que ahí las influencias parecen haber hecho eco y que tal vez el señor que iba a urbanizar las dunas tenía más influencia en el MOPA que le construyeran el colector, los caminos, que la vecina del campamento Manuel Busto, del campamento Felipe Camiroaga de Viña o de la Mesana en Valparaíso, probablemente tenían menos llegada con el ministro que lo tenía las personas influyentes de todo el espectro político, además que participaron en esos proyectos inmobiliarios, porque vemos que cuando uno ve los nombres de los accionistas, de los abogados, de las personas que están metidas en el tema ingenieril, vemos que cruzan el espectro político, y es algo que todos sabemos, el dinero y los intereses económicos muchas veces no tienen color político y lo mejor es tener más transversal posible porque más influencia se tiene, entonces queremos ver si eso es efectivo. Yo no puedo ser temerario y decir esto es una manga de corrupto, Claro. no tengo Además se ha esa construido ahí posición. por tantos años. Eso. Pero queremos saber cómo en realidad la explosión que se dio, porque en 20 años es impresionante cómo creció la parte alta de las dunas y la parte que es la más complicada, me explicaban, que es la parte de duna costera, que era donde era la mayoría del santuario, que tiene un movimiento normal. Es cosa de ver cuando uno va con por la calle Borgoño, con Reñaca, uno ve cómo la duna va moviéndose, va inundando el camino, digamos. Y eso es por el propio movimiento propio que tiene esto. Entonces, obviamente ahí vamos a citar a geólogos, a biólogos, a personas expertas en esto, Eso geógrafos. para cerrar, diputado, ¿cuándo debiéramos tener novedades de la comisión para estar Yo atentos? espero que de acá a vuelta a la distritada, los primeros días de octubre, ya estemos constituidos y funcionando. Y Ya. sacarla, que no haya alargue, que sea en el menor plazo posible, porque sabemos cómo son estos temas. Después se va a tapar el socavón, va a venir algún problema en otro lugar, y se hace. Y además, adicionalmente, junto a la diputada Danitza Estudillo, que es de otra región, de la región de Tarapacá, hemos tenido una sesión especial sobre muchos casos que hay acá, porque vemos el de las dunas en Concón, hay uno en Alto Hospicio, un socavón en Tierra Amarilla, hay otro tema de construcción en los lechos del río que dicen que está metido el presidente Rehn en el Maule. Que una sesión especial sea que nos expliquen por qué tenemos tantos problemas de construcción en lugares que el sentido común te dice que no se debería construir. Ni siquiera hay que ser experto para saber que en el lecho del río no voy a poner casa porque en algún momento el río va a crecer y se va a inundar. Bueno, vamos a estar atentos a la comisión, diputado, así que esperamos tenerlo pronto de nuevo para que nos dé todas las novedades que vayan habiendo en esa instancia.
Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy Te día. agradezco mucho, Patricia y Emol, como siempre, muy buena entrevista y la labor que hacen de entregarnos este espacio para poder hablar de forma más distendida y más profunda que en otros lados, que es la pequeña cuña que realmente uno se queda con lo más y el problema que tenemos en la política, porque la pequeña cuña va generando un clima raro. Bueno, muchísimas gracias, diputado, por haber estado con nosotros. Gracias. Que tenga un buen día y, por supuesto, a todos ustedes los dejamos como siempre invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.